Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en el día de hoy. Esta es una lectura intuitiva para ti, especialmente diseñada. Es diferente a todas las demás. Quiero que conectes con tus guías espirituales, con tu yo superior y pienses en aquel problema, dificultad, duda o contrariedad que tú tengas con respecto al dinero, trabajo, estudio, ya seas soltero o estés en una relación. Bueno, quiero que comencemos esta lectura con una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido y por todo lo que viene para todos nosotros. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Virgo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje general para ti. Te dicen tu potencial es totalmente infinito. No permitas que nadie ni nada te digan lo contrario, que no vales, que no eres. Sí, vales oro, vales diamante. Y es momento de que te des un tiempo para ti solo, para ti sola y para darte tus gustos o simplemente dormir, para lo que tú quieras. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo triunfo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos a comenzar nuestras 3 lecturas. Ya sabes que es de economía, de solteros y de parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses en ese problema, dificultad, contrariedad o pregunta que tú tengas con respecto al dinero, estudio o también trabajo podría ser. Mira, las cartas me dicen en este día de hoy que la situación tuya con respecto a ese problema va más como por el corazón. Le has puesto demasiado corazón a este asunto, a estas decisiones, y eso es lo que no te está permitiendo ver con claridad lo que se te está presentando. Te dicen que tú vas a triunfar sobre esta situación. Bueno, que tú vas a triunfar sobre esto, que los problemas se van a solucionar y que va a avanzar, que va a haber un desenlace positivo para ti en toda esta situación. En un futuro más bien cercano, llegan noticias para ti, pero tal vez unas noticias un poco malintencionadas. Ten cuidado con lo que escuchas de ciertas personas que no tienen muy buenas intenciones de que tú salgas adelante con esta situación. Lo que tú vives, lo que tú estás haciendo en este momento, ¿es lo que tú realmente quieres hacer? Bueno, si es así, avanza, no pierdas la esperanza, no te me frenes por el primer problema o contrariedad que se te presente. Va a haber una persona que va a necesitar de tu ayuda para defenderse, literalmente defenderse, de ciertas personas que están socavando tal vez su respeto, sus derechos. Entonces es momento de que tú defiendas a esa persona que ves que está siendo humillada, o si eres tú la persona que está sufriendo este tipo de cuestiones, es momento de que levantes la voz y te hagas respetar. ¿Listo? Todo lo que venga para ti en esta situación, o sea, aunque esas personas tal vez estén intentando de que tú falles, de que tú no salgas adelante en este aspecto de tu vida, no lo van a lograr. Al contrario, se van a estrellar contigo, se van a estrellar con lo que tú eres, una persona valiosa, una persona conocedora y una persona echada para adelante. Tú sabes lo que te estoy diciendo, tú has visto más allá de toda esta situación, así que no te hagas, o sea, no creas que no has visto. Sí, lo has visto, definitivamente. El feliz es por siempre para ti en esto o en cualquier otro aspecto de tu vida es hacer lo que tú amas, lo que tú quieres. Después de que no le hagas daño a otras personas, de que no te hagas daño a ti mismo, a ti misma, todo es valedero para ti. Bueno, no pretendas complacer a todo el mundo porque es totalmente imposible. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y me libero, o escribe hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Conecta con tu yo interior, conecta con tus divinidades para ver cuál es el consejo que te tienen con respecto a esa situación que tal vez te está quebrando tu cabeza en esta oportunidad. Si la cuestión es de dinero, yo te digo en este momento que
Esto es cuestión de envidias, es de personas que quieren lo que tú tienes, te has dejado engañar, te has dejado manipular y eso te ha traído problemas bastante serios con personas de tu entorno. En tu futuro más bien cercano, tú triunfas sobre esta situación. Tú triunfas sobre todo esto, pero esto a la larga te va a dejar a ti una depresión, un sinsabor por estas personas. Pero yo te digo que son personas que definitivamente tenían que caerse de ese pedestal en el cual tú los tenías porque definitivamente no lo merecían. Mantente firme, mantente adelante, ¿listo? Y no te me achicopales. Tú eres una persona llamada totalmente a renacer. Vas a dar un giro total de 180 grados. Bueno, mira, mucho cuidado con la ira, mucho cuidado con las reacciones violentas. Eso no te va a beneficiar a ti absolutamente para nada. Recuerda que tú estás protegido o protegida y hay ciertos cables, ciertas situaciones que están siendo cortados o cortadas de tu vida. Pero es para tu propio bien. Ve más allá de tus limitaciones, ve más allá de lo que tú ves, de lo que tú quieres y no busques la aprobación de todo el mundo para esta situación porque es imposible. Tener contentos a todo el mundo es muy complicado, muy difícil. Algunas personas van a querer o no van a querer aceptar tus decisiones, pero con que tú estés feliz, con que no te hagas daño a ti mismo, con que no le hagas daño a los demás, con eso es más que suficiente. Vamos, avanza, sigue adelante con tus sueños y tus proyectos. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, listo, escríbelos diciendo yo avanzo, yo sano y yo me supero, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Piensa en tu persona especial o en esa situación que tú tienes. Puedes nombrarla en voz alta o en voz baja para ver qué te dicen las cartitas a ti en el día de hoy. Bueno, la verdad es que aquí se ve una infidelidad así clara y patente, se ve en esta lectura de estas cartas en el día de hoy. Es una situación que ha traído bastantes problemas, bastantes dificultades para tu vida, para tu entorno. Inclusive hay manipulación de parte de ciertas personas con respecto a esta situación. Yo te digo que tú tomes tu propia decisión de lo que tú realmente quieres en la vida, de lo que tú realmente quieres con esta relación. Toma la decisión que sea mejor para ti, la más sana, la más justa y la más certera para ti definitivamente en este momento. Mira, en un futuro más bien cercano, los problemas no van a acabar, no van a terminar con respecto a esta situación. Pero bueno, digo yo, al parecer tú vas a querer volver con esta persona, tú vas a querer seguir con esta persona. Esa ya es tu decisión porque tú has tomado la decisión de que esa persona es el verdadero amor de tu vida y tú no lo quisieras dejar, tú no lo quisieras dejar. Ya es tu decisión, te lo repito nuevamente, la decisión que tú vayas a tomar en este preciso momento, en este instante. Listo, seguir con esta persona te puede causar muchos dolores emocionales, Eso, bueno, yo creo que no debería repetírtelo, decírtelo una vez más. Bueno, si tú dices, no, es que yo no sé qué es lo que viene en el futuro para esta situación, para mi persona especial, bueno, yo te digo que las cosas no van a ir bien, pero que tú te vas a empeñar en eso, bueno, eso ya es tu decisión. En sueños te van a hablar tus guías espirituales. Dentro de los 4 días siguientes está muy pendiente de lo que sueñes, apunta tus sueños y al cabo de los 4 días vas a encontrar una respuesta, un mensaje contundente acerca de esta situación. Bueno, me dicen tus guías espirituales que estás en el camino de la luz, del amor y del perdón. A pesar de que te parezca a ti como todo tan oscuro, tan penumbroso, en este momento mira la luz en el fondo de esta situación. Esta situación de tus relaciones como fallidas, como que no funcionan, tiene mucho que ver con la relación que tú has tenido en tu infancia con tu padre y con tu madre. Me dicen que este es el momento de que tú tomes conciencia de eso. Busca en Google y en YouTube acerca de sanar mi relación con mi padre y con mi padre para mejorar mis relaciones amorosas. Te vas a llevar una sorpresa, definitivamente. Este es tiempo de curación, no es tiempo de guerra, es tiempo de que sanes no solamente ese corazoncito tuyo, sino también el linaje tuyo en general. Bueno,
Vamos a ver qué te dicen por último los ángeles en esta ocasión. Tú lo vas a comprender todo, o sea, esta situación te va a llevar a ti a comprender una situación bastante, o sea, lo que pasa es que la situación que tú estás viviendo es bastante fea, ¿listo? Bastante, no digamos fea, bastante complicada, bastante dolorosa. Y tú vas a entender por dónde van los tiros de toda esta situación, bueno, de que tú eres la persona destinada a sanar tu linaje, el pasado y también el presente y el futuro de tu familia, bueno, con relación a las relaciones amorosas de ustedes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo, yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Virgo. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.